El mercado farmacéutico mueve unos 200.000 millones de dólares al año. Un monto superior a las ganancias que brindan la venta de armas o las telecomunicaciones. Por cada dólar invertido en la fabricación de un medicamento se obtienen 1000 en el mercado. Y las multinacionales farmacéuticas saben que se mueven en un terreno de juego seguro. Si alguien necesita una medicina, no va a escatimar dinero para comprarla. Este mercado, además, es uno de los más monopolizados del planeta, ya que solo 25 corporaciones copan el 50% del total de ventas. De ellas, las 6 principales compañías del sector, Bayer, Novartis, Merck, Pfizer, Roche y Glaxo, suman anualmente miles de millones de dólares de ganancias, a lo que hay que añadir más todavía, dado que todos los grandes grupos farmacéuticos son también potencias de las industrias química, biotecnológica o agroquímica. Todo ello, y su imparable avidez por seguir haciendo dinero y creciendo cual un parásito destructivo, hace que las multinacionales del sector, haciendo gala de una total impunidad, se desentiendan de su verdadero cometido, la salud, y no reparen en aplastar a competidores menores, atacar a gobiernos débiles que intenten enfrentarlas, y lo que es peor, mantener precios prohibitivos para las poblaciones de escasos recursos y a la vez fabricar productos que en muchísimos casos terminan envenenando a los eventuales pacientes. Sobrados ejemplos hay en ese sentido. El cártel de la medicina es un conjunto de instituciones y organizaciones, algunas de ellas estatales, otras no, que tratan de meter a toda la humanidad del planeta en un sistema de asistencia médica de la cuna a la tumba. Suena bien, pero lo que significa en realidad es que la gente será atacada durante toda su vida por productos tóxicos y destructivos y diagnósticos innecesarios. Esto debilitará a poblaciones enormes, de la misma manera que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. ¿Qué pruebas hay de que el sistema sanitario mata 225.000 personas por año? La prueba directa de que el sistema sanitario estadounidense mata a 225.000 personas al año, lo que significa 2,25 millones de personas cada 10 años, apareció por primera vez en el boletín de la Asociación Estadounidense de Medicina el 26 de julio del 2000, en un estudio llamado ¿Es la salud de los Estados Unidos realmente la mejor del mundo?, por la doctora Barbara Stairfield, que por entonces trabajaba en la Academia para la Salud Pública Johns Hopkins. Lo que suponía todo el mundo a todos los niveles era impecable desde un punto de vista general. Pero ella afirmó enfáticamente que el sistema sanitario de los Estados Unidos mataba a 225.000 personas al año, de las que 106.000 morían debido a medicamentos homologados por el organismo federal correspondiente, la FDA. Es decir, la FDA son cómplices del crimen. Sí, son cómplices irresponsables. No es que miren para otro lado mientras pasa todo esto, sino que la FDA participa en todo esto, porque homologan medicamentos a sabiendas de que son tóxicos. Las empresas farmacéuticas fundamentalmente son clientes de la FDA que trabajan para estas farmacéuticas. No se trata de un organismo de control en el sentido amplio de la palabra. Existe el testimonio de un antiguo inspector de la FDA que denunció amenazas contra sus hijos porque se negaba a aprobar un medicamento. O sea, es indignante. Es como la mafia. De modo que sí, la FDA es cómplice y responsable previo y posterior a los hechos. Uno de ellos tuvo como protagonista a Merck, uno de los gigantes farmacéuticos que se vio obligado a retirar del mercado a una de sus estrellas, el antiinflamatorio Vioxx, Rofecoxib, cuya venta le reportaba $2.500 millones al año.
Pero hasta que Merck retiró ese medicamento fue demasiada la sordera, la negligencia y la falta de ética frente a las constantes advertencias sobre los riesgos cardiovasculares que producía. Actualmente, ese fármaco podría causarle a Merck muchas más pérdidas que su retiro de las ventas. En Estados Unidos, la compañía fue declarada responsable de la muerte de Robert Ernst y obligada a pagarle a su viuda $253,4 millones, pero se encuentran pendientes de resolución unas 5.000 denuncias, y puede suceder que la compañía farmacéutica tenga que desprenderse finalmente de entre 18.000 y 50.000 millones de dólares. Sin embargo, no solo Merck fue el responsable de la negligencia, sino que un organismo como la Agencia para las Drogas y los Alimentos, FDA, Foods and Drugs Agency, el ente gubernamental norteamericano que supuestamente debe velar por la salud y la alimentación de los contribuyentes, también es corresponsable. Desde el año 2002, se sabía que el Vioxx aumentaba la posibilidad de generar infartos al corazón o problemas similares, por lo que corrieron las sospechas. ¿Apoyó Merck algunos trabajos o investigaciones de la FDA, o hubo algún tipo de contraprestación, o si se prefiere, de coimas? Nada de ello resultaría extraño, si nos atenemos a los antecedentes de la FDA, en el juego de intereses con que son favorecidos los grandes grupos químico-farmacéuticos. Lo cierto es que Merck no retiró al Vioxx del mercado hasta el año 2004, un retraso inexplicable ya que eran demasiadas las evidencias de múltiples efectos cardiovasculares adversos del fármaco, y una falta de respuesta rápida e incomprensible en una compañía fundada hace 340 años. La conclusión no es tan difícil. Las ventas del producto fueron más importantes que sus efectos adversos. Para poder explicar el comportamiento totalmente demencial de estas personas, solo se puede especular. Podemos hablar de beneficios monetarios. Algunos de los miembros de la FDA cruzan la puerta que les lleva de la función pública a empleos lucrativos en la industria farmacéutica. De modo que hay un motivo crematístico en algunos casos. Pero como he dicho, las farmacéuticas son los mejores clientes de la FDA. Pero en última instancia, todo se reduce a esa especie de cruel indiferencia ante la vida humana que ya practicaban los nazis. A los médicos se les lava el cerebro, independientemente de los altos que puedan ser sus coeficientes intelectuales, se les adoctrina para que crean que las publicaciones que muestran lo eficaces y lo sanos que son determinados medicamentos tienen razón, que son verídicas. Esto es lo que se les dice. Se les dice que lo único que diferencia la época moderna de la Edad de Piedra es que se publican estudios en revistas prestigiosas. Eso es lo que han aprendido. No pueden enfrentarse a la idea de que se den fraudes en estos boletines médicos que publican estudios diciendo que tales medicamentos son seguros. Y sin embargo, estos medicamentos están matando a 225.000 personas. Este mero hecho ya nos indica que los estudios que afirman que los medicamentos son seguros son totalmente fraudulentos. Pero los médicos sencillamente no se lo creen. Les han adoctrinado en contra de ello. De hecho, las farmacéuticas inventan enfermedades y dolencias para poder desarrollar determinados medicamentos y venderlos. Los investigadores, con la pistola en la cabeza, inventan cosas que piensan que pueden funcionar. Una vez que empiezan los estudios de tal medicamento, los ensayos clínicos, en los que físicamente se administra a personas, ahí es donde se da el fraude. Ahí es cuando nos dicen, este medicamento funciona mucho mejor de lo que creíamos y la FDA lo aprobará, etc. Se trata de un fraude a todos los niveles. John, los estudios fraudulentos, ¿qué pruebas existen para poder demostrarlo? Bueno, tengo el testimonio de una declaración en el New York Times de Marcia Angel.
respetable miembro del colectivo médico que durante 20 años dirigió el New England Journal of Medicine, la revista médica más prestigiosa del mundo. Ella declaró básicamente, aunque estoy parafraseando, que ya no podía fiarse de los estudios médicos publicados en los boletines. Dijo que, muy a su pesar, había llegado a esa conclusión después de 20 años de dirigir el New England Journal of Medicine. Ella sabe lo que está pasando, e igualmente otros directores de publicaciones y personas del sector médico que han dado un paso adelante y han dado la alarma. Es evidente, está claro, ha habido estudios. La familia Rockefeller, digamos una fecha aproximada, alrededor de 1918, decidió que podía ganar mucho dinero en la incipiente industria farmacéutica. Es más, ¿por qué pararse ahí? Vamos a convertir la práctica de la medicina en su integridad, en Estados Unidos, en medicina farmacéutica basada en la industria petroquímica. Como ya estaban en el negocio del petróleo, parecía lógico. De modo que encargaron un estudio llamado el Informe Flexner, cuyas conclusiones destruyeron totalmente todas las formas tradicionales de la medicina que se practicaban por entonces en los Estados Unidos, afirmando que éstas carecían de valor y no eran científicas. Por supuesto, había muchas variedades rodando por los Estados Unidos en aquel momento, pero este fue un ataque comercial contra todas las formas de medicina tradicional para reemplazarlas con la medicina farmacéutica de los Rockefeller. ¿Qué tiene que ver un gobierno mundial con los objetivos de un cártel médico? Global government and the global medical cartel are walking down the garden path hand in hand. El Estado global y el cártel de la medicina van cogidos de la mano. Son una misma cosa, están en el mismo equipo. Porque a los más altos niveles, no hablo de los soldados rasos, ellos saben que el efecto general del imperio farmacéutico es destruir, debilitar y atrofiar la vida humana. El Estado global necesita poblaciones débiles. Es lo que quieren. ¿Cómo conseguirlo? Gracias a sus amigos médicos. Esta es la operación oculta que tapa todo el plan. Porque hay que hacerse la pregunta, ¿cuáles son los medios del Estado global? ¿De qué manera puede controlar las mentes, los cuerpos y la confianza de los ciudadanos de aquí en adelante? ¿Cómo puede lograrse tal cosa? Una de las maneras más eficaces es meter a la gente en un sistema de la cuna a la tumba que les diagnosticará no solo enfermedades, sino otros aspectos que no hemos mencionado hoy, como los trastornos mentales.